Muy buenos días para todos y todas en el grupo o en el taller de lectura del Quijote. Espero que estén todos muy bien. Este video está pensado para aquellos que no pudieron asistir a la jornada del jueves 18 y que están leyendo el Quijote como parte del taller, pero también para quienes asistieron y quieran tener otra aproximación, digamos, a lo mismo. Voy a repetir algunos conceptos, pero también creo que anoté algunos nuevos como para tener de referencia. En este video, que vamos a dividir en algunas partes, primero me voy a referir a los capítulos 1 al 20. En el taller virtual que hicimos el jueves, esa parte le correspondió a los integrantes del taller que comentaron los episodios y las sensaciones de lectura, y bueno, fuimos elaborando comentarios a partir de los comentarios donde aparecieron nombres desde Washington Benavides por el tema de la quema de libros hasta personajes de la obra y de otras obras que, por supuesto, Bradbury, y bueno, todo eso se dio tanto en el grupo de WhatsApp como también en la misma reunión. Yo voy a insistir con algunos temas, por eso digo que esto ustedes ven si lo adelantan, si lo dejan, si lo ven, si no lo ven. Yo diría que no es necesario que lo vieran si fueron parte del taller del jueves, pero si quieren volver a repetirlo y no tienen otra cosa, perfecto, ningún problema. Yo me anoté algunas cosas de las que sí o sí quiero hablar. Lo primero es que los capítulos del 1 al 20, que reseñaré muy brevemente, son capítulos un poco demostrativos de lo que va a ser la obra después. Un poco preanuncian elementos significativos de la narración que estarán presentes más adelante. Tenemos un primer capítulo que es esencial, que tiene que ver con que el personaje eh, realiza estos cuatro pasos. Se nos presenta, ¿no? Se nos presenta a través de la comida, se nos presenta a través de un montón de elementos que casi todos nos dan a entender que es un hidalgo, pero es humilde. ¿Tá? No es estos nobles de alta alcurnia que con mucho eh, poderío o prestigio, sino más bien un hidalgo de humildad. Las cosas que come, las cosas que usa, las costumbres que más o menos se relatan de él, lo pintan como eso, ¿no? Y después vienen los cuatro pasos para convertirse en caballero andante, que es aderezar las armas, tomar un nombre, ponerle nombre a su caballo y elegir las características y, y bueno, y la existencia de su dama, digamos. Eh, Recuerden ustedes que estamos ante una novela que un poco satiriza, un poco no, bastante satiriza el mundo de la caballería andante, y esto es esencial por el tema del nombre del personaje. Unos años antes sale una novela que se llama Lázaro de Tormes o Lazarillo de Tormes. En realidad la vida y las aventuras de Lazarillo de Tormes es un título más largo. Y justamente fíjense que en la construcción del nombre de los personajes está implícita esta cuestión de la burla, de la sátira, ¿no? Tormes es un río muy pequeño, en el que hay un molino y en el que nace Lázaro, y por eso se llama Lázaro de Tormes. O sea, no hay ninguna elegancia, ninguna discreción o ninguna razón nobiliaria para que la novela se llame así, y de hecho trata de un pícaro. Es este procedimiento de satirizar ese tipo de personajes, obviamente que toma popularidad. No es lo mismo decir Tirante el Blanco o Amadís de Gaula o, que decir Lazarillo de Tormes o incluso Quijote de la Mancha. Tormes y La Mancha son lugares cotidianos, chicos, pequeños, de poco prestigio literario, digamos, ¿no? En cambio, los otros nombres son más altisonantes. Bueno, estos nombres nuevos buscan burlarse de esa altisonancia, ¿no? Luego pasamos a, bueno, ustedes ya vieron el capítulo 2 todas las disquisiciones sobre que todavía le falta que lo armen caballero, etcétera, la llegada a la venta, el episodio de la venta como prototipo de lo que es la aventura, pero también el episodio de Andrés, donde hay reflexiones del personaje que van en un sentido, en el sentido de la justicia, de
de hacer el bien, etcétera, que se tropiezan con sus procedimientos y bueno, y también por supuesto con la mala predisposición del resto del mundo, por llamarlo de alguna manera, que tiene que ver con que su afán justiciero falla, ¿no? Y Andrés, el pastor, es más castigado todavía de lo que habría sido si no aparecía el Quijote, que apareció como... Bueno, eso va a ser el prototipo de todas las aventuras, ¿sí? También el prototipo de todas las aventuras va a ser, sin dudas, el episodio de los Molinos de Viento, que es un episodio muy pequeño de apenas una página, pero en el que se dan la confusión, se da la explicación de la confusión a través del encantamiento, algo a lo que se va a recurrir durante toda la novela. Y por supuesto se dan las dos representaciones, la de la ficción o la locura o como lo queramos llamar en esta parte inicial. Si quieren nosotros podemos asociarnos al narrador que dice que es la locura. Después podemos ver que eso se complejiza muchísimo. Y la realidad representada por Sancho, porque uno de los elementos más importantes que ocurren en estos capítulos, en el capítulo séptimo en particular, es la aparición de Sancho Panza, que es, a mi entender, un personaje tan importante para la novela como el Quijote mismo. Sucederán episodios, está el del Vizcaíno, que tiene como digamos, significación especial el cambio de narradores. A lo que me voy a referir un poquito más adelante, cuando estemos hablando de justamente los capítulos 21 al 40, porque viene a cuento lo que sucede con el vizcaíno y cómo queda cortada la narración y cómo se retoma desde la perspectiva estructural. Luego viene el episodio de la pastora Marcela, el encuentro con los cabreros, todo ese episodio colectivo, digamos, en los que incluso hay momentos en los que el Quijote está reflexionando sobre sus propias ideas acerca de la libertad, acerca de lo que es, por ejemplo, convivir en sociedad, ¿no? La propiedad privada, todas cosas que nos parecen 400 años después hallazgos tremendos de las ideas de Cervantes. Y luego el episodio de Marcela, por supuesto, todo hace indicar al principio que debemos compadecernos de Grisóstomo, pero luego cuando escuchamos a Marcela sabemos muy bien dónde Cervantes, el escritor en este caso, tiene su corazón eh, puesto, digamos, al servicio de la comprensión del personaje femenino. Luego aparecerán otros elementos narrativos, como por ejemplo la historia que para mí es una de las favoritas, la historia de los dos ejércitos, donde Sancho y el Quijote lo que hacen es, están transitando por los campos y de repente ven dos polvaredas, ¿sí? A propósito, ustedes saben que polvareda y polvadera están las dos aceptadas en el diccionario. Esto entre paréntesis. Bueno, pero ven dos polvaredas o polvaderas y resulta que el Quijote en su ficción, o en lo que nos da a entender que es su ficción el narrador, empieza a describir ejércitos. Y Sancho, por supuesto, queda como preso de esa ficción hasta que, por supuesto, que se da cuenta de que no son ejércitos. Pero pónganle atención a la descripción de los ejércitos, porque igual que en el capítulo sexto del escrutinio de los libros, es ahí donde vemos un montón de referencias a la historia y a la literatura que son referencias que Cervantes tiene en su acervo, digamos, y que quedan todas puestas al servicio. Bueno, se mencionan generales de la antigüedad, se menciona una historia que se fabula en ese momento, la historia que tiene que ver con un enfrentamiento entre moros y cristianos, todo eso mientras dos majadas se van acercando, que el Quijote por supuesto confunde con dos ejércitos, ¿no? Ese episodio también es central porque nos sumerge en la mente del personaje, nos sumerge en el tipo de imaginación que Cervantes, ya el escritor, es capaz
de pergeñar, ¿no? Quiero pasar rápidamente, porque como resumen basta y ustedes ya lo leyeron estos capítulos y me parece que hasta acá es prudente, sí quiero plantearles algunas cuestiones teóricas que tienen que ver con esto anterior, pero sobre todo con los capítulos que van desde el 21 hasta el eh, 40, ¿no? Pero quiero retomar con la transición entre el episodio entre el capítulo 8 y el capítulo 9. Al final del capítulo octavo, el combate del Quijote con el vizcaíno queda trunco. Entonces el lector, que somos en definitiva nosotros, pasamos por la incertidumbre de no saber, de no conocer cómo termina esta historia y cuál de los dos va a triunfar en este duelo. Hasta que el propio Cervantes ficcionalizado, que es el principal narrador, digamos, admite haber encontrado unos papeles de Cide Hamete Benengeli, que son los que a partir de ese momento va a empezar a, de alguna forma, es una traducción, lo que supuestamente encontró, lo hace traducir, mejor dicho, y la traducción de este toledano, no de Cide Hamete Benengeli, sino del toledano que hace la traducción, es lo que nosotros supuestamente vamos a empezar a leer con la mediación siempre del narrador principal, que es Cervantes ficcionalizado. Esto es como bastante entreverado, pero cuando uno lo está leyendo no lo percibe como entreverado. Es decir, como que Cervantes ficcionalizado, que es el narrador general, digamos, lo que hace es introducir un personaje que es también un narrador, que es un historiador árabe, etc. ¿Por qué voy a este episodio antes de pasar a los capítulos de 21 al 40? Porque acá es donde tenemos que hablar un poco de teoría, y si ustedes quieren hagan un impasse de 3-4 minutos por esto de la teoría, porque este es un taller de lectura del Quijote, no de análisis literario del Quijote. Eso lo quiero dejar bien aclarado. El objetivo acá no es analizar un objeto de estudio desde una perspectiva científica, sino que lo que buscamos es leer el Quijote, llegar al final del proceso habiendo leído toda la obra. Bueno, pero siempre hay gente que le interesa reflexionar sobre estos puntos que tienen que ver más con la teoría, y me parece que está bueno que, por supuesto, como somos un grupo de lectores muy diverso, tengan esa chance. Entonces voy a pasar a explicar cómo la teoría narrativa de mediados del siglo XX nos ha ayudado a entender mucho mejor obras como El Quijote. Hay un, este, bueno, hay diversas corrientes analíticas para diversos fenómenos de la sociedad, de las artes, de las ciencias. Una de ellas les debe sonar más, me imagino que les debe sonar con mayor o menor familiaridad, pero es el estructuralismo. Bajo el manto del estructuralismo se ha analizado un montón de cosas, entre ellas la literatura y entre ellas el lenguaje, las formas de evolución y cambio lingüístico. En lo referente a la literatura, dentro de todo el arco del estructuralismo como modelo analítico, en la literatura, en particular para el género narrativo, surgieron los estudios narratológicos o la narratología. Uno de los principales teóricos del estructuralismo en narratología se llamó Gerard Genet, murió hace unos años, 2018 si no recuerdo mal. Es un teórico, o capaz que un poquito antes, bueno, no recuerdo, estoy medio perdido con las fechas de Genet, que es un autor central para la narratología y cuya teoría yo voy a resumir, o intentar resumir para aplicarla al Quijote. Resulta que Genet habla de diversos planos en la narración, distingue entre lo que es la historia, por ejemplo, la historia es la línea de sucesos que va ocurriendo, sucesos que podemos agrupar en una línea, pero luego, por supuesto, ocurre el relato, y es cuando encontramos esos sucesos siendo narrados y que posiblemente los encontremos en un orden diverso del que ocurrieron, ¿no? Es muy común esto en la literatura, sobre todo del siglo XX, después de las rupturas del principio de siglo, que los tiempos, y eso lo vemos todo el tiempo en las series también, o sea, ustedes saben de lo que estoy hablando, si trazamos una línea histórica,
ponemos los sucesos en el orden cronológico, pero cuando vamos a ver la serie o vamos a leer un libro de García Márquez, de Vargas Llosa, de otros autores, Hemingway, yo qué sé, clásicos o clásicos más actuales incluso, esos eventos pueden presentarse en cualquier lugar del relato. Es decir, al principio del relato puede estar perfectamente lo que es el final del relato. En, distinguiendo entre historia y relato surge la necesidad también de distinguir entre los relatos en sí. Nosotros en el Quijote tenemos un relato central que podemos decir que el narrador de ese relato central lo podemos asociar a Cervantes, el propio autor, ficcionalizado, es decir, no el verdadero Cervantes, de ninguna forma, sino que algo parecido a ese Cervantes que se hubiera tomado él mismo como elemento de la ficción sin mencionarse, de hecho haciendo esfuerzos por confundirnos en este sentido, porque menciona sus obras con cierta lejanía, ¿no? Él mismo menciona en las narraciones obras que él mismo escribió, pero las menciona de forma distante, cosa de que no confundamos justamente esto que a veces nos confunde. Bueno, este autor ficcionalizado, que para mí tiene mucha afinidad con quien es Cervantes en la vida real, pero obviamente que hay que distanciarlo, encuentra la escritura de Cide Hamete Benengeli, que pasa a ser un narrador que a la vez es personaje. Lo único que hace Cide Hamete Benengeli como personaje es escribir. Dentro de lo que escribe hay historias en las que aparecen los personajes principales, el Quijote y Sancho, y otros personajes anexos que nosotros ya conocemos y aparecerán más. Y a su vez estos personajes que aparecen, como por ejemplo la misma Marcela en los primeros capítulos, o un montón de personajes, de los cuales yo voy a mencionar simplemente los nombres: Cardenio, Lucinda, Fernando, Dorotea, el cautivo, Zoraida y el curioso impertinente y los demás personajes de esa historia en particular. Todo esto ocurre del capítulo 21 al 20. Van contando ellos mismos como personajes. Parte de su ser personaje, digamos, consiste en contar una historia donde aparecen más personajes. Entonces estamos ante un mecanismo que es muy similar al de las cajas chinas o al de las muñecas rusas. Es decir, tengo una historia general, la abro y encuentro otra historia siendo narrada. A ese relato que encuentro dentro del primer relato le voy a llamar relato de segundo grado o relato metadiegético, es decir, relato dentro de otro relato. Entonces el personaje que es, pongamos por caso, un personaje del relato de primer grado, cuando empieza a narrar se convierte posiblemente en un narrador intradiegético, es decir, dentro de la diégesis, dentro de la historia, de un relato que es un relato de segundo grado. A su vez, en ese relato de segundo grado habrá otros personajes que sigan narrando en el mismo sentido y lo que vayan a narrar sea un relato de tercer grado en relación al primero y de segundo grado en relación al segundo. Bueno, y obviamente de primer grado en relación a sí mismos. Todo esto es como muy entreverado, pero nos ayuda a ver la dinámica de los personajes que pasan muy frecuentemente de personajes sencillos que aparecen, hacen cosas, etcétera, hasta el momento en el que narran. Pero lo mismo ocurre con los personajes que los escuchan. Porque si este personaje, por ejemplo, yo qué sé, Cardenio, aparece, hace cosas de Cardenio como personaje en el relato de primer grado, pero luego empieza a contar una historia, que es su propia historia, ahí él, siendo personaje de su propia historia, es un personaje que está dentro, es un personaje que está narrando, por lo tanto es un narrador intradiegético, y eso es parte de la narración anterior. Este circuito de narración es un poco confuso y entreverado, que en algún momento puede incluso hacernos perder el hilo, y para mí ocurre algo que es maravilloso, que muchas veces nos olvidamos de que el Quijote y Sancho andan ahí, pero ocurre que el narrador de primer grado
del relato de primer grado viene y nos los trae de vuelta para que no nos olvidemos que estamos escuchando a Cardenio o estamos escuchando a Dorotea o a Zoraida o a quien sea o al cautivo, pero el Quijote y Sancho siguen en el relato de primer grado haciendo sus cosas, ¿no? Reuniéndose entre ellos, mirándose, escuchando, sintiendo cierta extrañeza por lo que están viendo, sabiendo que a veces se está jugando con ellos desde la perspectiva del engaño. Todo esto ocurre mientras ocurre el relato de estos otros personajes, que a veces implica otros relatos de otros personajes que van a venir de forma encadenada. El mismo sentido de las cajas chinas. Abro una caja, abro la caja grande, me encuentro con otra caja, en la caja hay otra caja y en la otra caja hay otra caja. Todo esto es parte de la tradición de los relatos medievales que se inicia con las Mil y una noches y que, por ejemplo, en la tradición arábigo-española tiene que ver con el Calile y Dimna, otro libro clásico, o más bien otra recopilación de relatos clásicos, tiene que ver con el Conde Lucanor, tiene que ver con esa tradición, incluso con el libro de Buen Amor o con la Celestina. Todo esto que complejiza notablemente a la obra es parte de las razones por las que nosotros decimos que el Quijote es la primera novela moderna, ¿no? Les he estado mencionando algunos personajes que van a aparecer entre los capítulos 21 y 40, pero quisiera mencionarles simplemente algunos episodios a los que hay que prestarle muchísima atención porque después van a seguir presentes. El primero de todos es el episodio de los batanes, que está en la transición entre los capítulos que acabamos de terminar y los que vamos a iniciar. El episodio de los batanes encierra mucha comicidad y encierra sobre todo un nuevo descubrimiento de la viveza, de la picardía de Sancho y de la extrañeza que eso genera en el Quijote. Además de un diálogo por lo que viene sucediendo que es desopilante porque los batanes le dan mucho miedo a Sancho. Seguido a esto viene la aventura del yelmo de Mambrino, que va a seguir presente, tiene que ver con los encantamientos, tiene que ver con un combate y propicia diálogos de muy alta calidad literaria y además de mucha gracia entre Quijote y Sancho, constituyéndose en uno de los relatos prototípicos de la caballería, ¿no? Y por supuesto hay un punto de quiebre en el que el conflicto entre Sancho y el Quijote emerge y viene un pedido que también es un pedido que implica cierta comicidad, pero que también nos revela cuestiones de los personajes. En determinado momento el Quijote le dice a Sancho que ya no le hable más. Sancho ha tomado la palabra, no la va a soltar más nunca. Pero ustedes tienen que ver después cómo el mismo Sancho desarma esas intenciones de Quijote de que Sancho no le hable más. El mismo Sancho se encarga de hacer que su palabra vuelva a tener el valor, ¿sí? que el Quijote de alguna manera le había quitado. Denme un segundito que así recupero un poco de aire. Siguen episodios, hay el episodio de los galeotes. Los galeotes son condenados a galeras, la historia es muy conocida, criminales que por su crimen eran enviados a remar, ¿tá? A remar, incluso llegaron a América cientos de estas personas. Hay allí una reflexión sobre la libertad y por supuesto los equívocos normales de la obra en relación a las intenciones del Quijote. Y luego del capítulo 23 en adelante, mismo hasta el 40 y más, se suceden los episodios de la Sierra Morena y de un pasaje por la misma venta en la que habían manteado a Sancho. Los episodios de la Sierra Morena son complejos, es donde empiezan a aparecer personajes, estos personajes, los que les hablaba hace un instante, que a su vez relatan otro tipo de historias y que por lo tanto, además de ser personajes, son narradores intradiegéticos o autodiegéticos, porque a veces son los que narran su propia historia.
Y entonces hay que estar atento a cómo un personaje me va a llevar a otra historia, en la que va a aparecer el otro personaje, donde me va a llevar a otra historia, y donde también es cierto que se alternan las voces masculinas y femeninas de los personajes. Nunca son solamente los personajes masculinos los que tienen la palabra, sino que, al igual que en el caso de Marcela, los personajes femeninos suelen tomar la palabra para poner, digamos, los puntos sobre las IES, ¿no? Estos personajes ya se los mencioné: Cardenio, Lucinda, Fernando, Dorotea. Hay, por supuesto, el episodio de la maleta. Hay una maleta que se encuentra por allí, es una maleta importante. Todo lo que salga de esa maleta es importante que lo tengamos en mente. Después hay, en el medio de todas estas historias, por supuesto, está el pedido de Quijote, o la intención de Quijote de hacer penitencia en la Sierra Morena y enviar a Sancho a decirle a su amada, a Dulcinea del Toboso, que cómo lo ha visto cumpliendo esta penitencia. Es decir, Quijote quiere hacer la penitencia y quiere que Sancho vaya y le cuente a Dulcinea cómo es la condición de desesperación espiritual de la que adolece el Quijote, y que por supuesto Sancho tiene una estrategia. Veremos cuál es su estrategia para lidiar con este pedido, y dejar conforme, digamos, al Quijote. Sancho le hace escribir dos cartas al Quijote. Lo de las cartas, que es en el capítulo 25, no se lo pierdan. Y después sí, por supuesto, empiezan a darse reencuentros, ¿no? En el camino a cumplir con su misión, Sancho se encuentra con el cura y el barbero. El cura y el barbero, Cardenio, Lucinda, Fernando, Dorotea, el curioso impertinente y el cautivo y Zoraida son todos personajes nuevos que brillan en estos 20 capítulos, ¿sí? Entre los que hay, además, como les acabo de mencionar, una novela, lo que podríamos considerar una novela ejemplar incrustada. ¿Qué son las novelas ejemplares? Las novelas ejemplares son el título genérico por el que Cervantes agrupó a 12 novelas menores, 12 nouvelles podríamos llamarlas, muy conocidas. Les voy a mencionar solamente un par, pero por ejemplo, el licenciado Vidriera. El licenciado Vidriera se cree invisible, y es considerada esa novela ejemplar como uno de los antecedentes de Quijote y su supuesta locura. Una novela muy breve. Por supuesto, Rinconete y Cortadillo, dos pícaros, una novela, para mí la más linda de las novelas ejemplares. Juega con el tema del pícaro, este personaje literario que tiene que resolver las situaciones cotidianas que casi siempre tienen que ver con el hambre, ¿no? Con el hambre que desde chico, como buen huérfano, siempre ha padecido. Eso le condiciona las relaciones, le condiciona las estrategias. Bueno, Rinconete y Cortadillo además aparece mencionada en el Quijote. Se ve que Cervantes estaba orgulloso de su obra al punto de mencionarla con 3 o 4 más que menciona de su propia autoría. Estas novelas ejemplares, una de ellas podría haber sido perfectamente la novela del curioso impertinente, que dura varios capítulos y que nos pone frente a un problema mayor del amor del ser humano, que son los celos, que es la búsqueda de asegurarse la fidelidad del otro. Son temas todos bastante existenciales, vistos desde una perspectiva que está entre lo trágico y lo cómico, ¿sí? Porque hay episodios que revelan una comicidad, por supuesto, pero también hay ciertos elementos trágicos, ¿no? Yo creo que Cervantes, con el curioso impertinente, hace dos cosas, ¿no? Por un lado nos plantea un tema serio, pero por otro lado juega con lo ridículo de este tipo de historias y de construcciones de ficción. Es decir, le da para presentarnos un tema con seriedad, y a la vez también le da para burlarse de la forma en la que la literatura a veces presenta esos temas.
¿Ah? Y bueno, hacia el final de esto, de los capítulos que tenemos que leer o que en la medida de lo posible buscamos leer hasta nuestro siguiente encuentro dentro de 2 semanas y media, casi 3 semanas, allá por 8 de enero, si no recuerdo mal. No me acuerdo bien la fecha, sepan disculpar, pero bueno, es pasado Reyes, digamos, que es cuando nos vamos a reencontrar en el Zoom. Hay una especie de plan estratégico para volver al Quijote a su casa y a curarlo. Yo les estoy dando simplemente algunos titulares de lo que está ocurriendo en estos 20 capítulos, a forma de estímulo para la lectura, a ver si alguna de estas lucecitas prende, pero de ninguna manera esto que les he estado planteando les arruina a ustedes o les spoilea, digamos, las condiciones de la lectura, de ninguna manera. Son toda esta información casi que ustedes si miran los subtítulos de los... que el subtítulo siempre es un paratexto, ese es el término que usamos en literatura, un paratexto imprescindible de analizarse cuando uno está haciendo un análisis literario, pero cuando uno simplemente, como en este caso nosotros estamos leyendo el Quijote, el subtítulo nos revela gran parte de esto que yo les estoy planteando. Entonces, ¿qué vamos a encontrarnos entre el 21 y el 40? Bueno, muchos diálogos, mucha picardía en esos diálogos, mucha inteligencia, tanto del Quijote como de Sancho sobre todo. Vamos a encontrar mucha agudeza en las observaciones de Sancho. Sancho no se deja engañar del todo, casi nunca por nadie, ¿no? Salvo cuando él mismo quiere ser engañado. Y también el episodio del curioso impertinente, como novela ejemplar e incrustada. También historias que quedan inconclusas hasta que concluyen otra historia que se les incrusta y que después se vuelve a ella, ¿no? Y me olvidaba de mencionar a la princesa Micomicona. La princesa Micomicona es otro personaje con el que ustedes se van a encontrar y que va a mantener una relación muy especial con Don Quijote y con Sancho. Bien, dejo por acá. Espero que haya sido un video no lo totalmente confuso que suelen ser los videos que les armo. Espero que esto les dé alguna herramienta y genere algún interés como para que la lectura se siga. Pero por supuesto la lectura es ya responsabilidad individual de cada uno de ustedes. Yo lo que puedo hacer es esto, lo que me he comprometido a hacer es esto. Y recuerden siempre que no es un ámbito en el que estemos analizando el Quijote. Este es un ámbito en el que estamos leyendo la obra para cumplir con una propuesta propia, con un interés propio de leer completo una obra tan compleja, ¿no? Para cumplir con el desafío. Pero por supuesto suelo en estos videos, para quienes quieran abordar un poco más, quienes quieran por ejemplo googlear más información o investigar sobre la narratología, introducir mínimos elementos teóricos que nos pueden ayudar o nos pueden interesar como para comprender mejor el asunto. Otra cosa que creo que ayuda a comprender mejor es que si ustedes tienen oportunidad de encontrarse con algún video, no sé, hay mucho material disponible en la web que tenga que ver con los siglos XVI y XVII en España, que tenga que ver incluso con la colonización, o mejor dicho, con la conquista primero y después el inicio de la colonización y el establecimiento de los españoles en América, o que tenga que ver con los conflictos permanentes que siempre había entre los moros, ¿no? y las demás y los cristianos también, a pesar de que ya se los había echado. Bueno, todos esos videos, todas esas aperturas, digamos, a la cultura y a la historia sirven en la medida en que también nos ponen frente a cómo era la vida en aquel momento, una vida muy distinta a la nuestra, en la que estos personajes se van moviendo, ¿no? Así que si ustedes encuentran material y quieren compartirlo, el grupo también es para eso.
y decirles que creo que el grupo tiene un valor y que yo creo mucho en el valor de las lecturas colectivas y en ser claros en esto de que todos podemos tener un criterio de lectura. También hay puntos en los que a veces es difícil llegar. Por ejemplo, yo no soy experto en locura, ni en psicoanálisis, ni en cuestiones psiquiátricas. Por lo tanto, tal vez padezca alguna, pero de eso estoy seguro. Pero, ¿qué pasa? No conozco teoría del asunto como para hablar con propiedad más allá de lo que es el sentido común que todos nosotros más o menos manejamos con el tema de la locura. Pero tenemos en el grupo gente que nos puede aportar en ese sentido, que también puede sentirse perfectamente libre de hacerlo en, cuando lo quieran conveniente. El grupo está para compartir, el, compartir materiales en este sentido, enriquecernos con las opiniones y los hallazgos de cada uno en la medida de que no estemos bombardeándonos permanentemente con cosas que sean inconexas con esto y que puedan llegar a molestar algún ánimo, mientras sea algo que nosotros consideramos que va a enriquecer la lectura, perfectamente se puede usar para eso mismo. Les dejo por acá. Esto ha sido un domingo de mañana, voy a ver si se los puedo enviar ahora porque yo les había dicho lunes o martes y si puedo enviárselos en este momento, se los envío. Les mando un abrazo grande y espero que la lectura siga con el mismo entusiasmo con el que percibí que se habían transitado los primeros 20 capítulos. Abrazo grande para todos y todas.